Bien, entonces la gestión de procesos se refiere a que vamos a determinar cuáles son los procesos que vamos a supervisar, vamos a hacer seguimiento y también vamos, en determinado momento vamos a medir para ver la efectividad del sistema. Entonces, en esta gráfica podemos ver que hay elementos de entrada, pasa por un proceso que es una serie de actividades y de tareas relacionadas y concatenadas entre sí y además de coordinadas para obtener un elemento de salida. Bien, en este caso, hablando del laboratorio de calibración de medidores, las entradas tendríamos los medidores que en este caso la empresa Ende Oruro va a instalar a los clientes, a los usuarios, ¿no? Bien, entonces tenemos un medidor como elemento de entrada, un medidor, el cual bajo los requisitos y los parámetros del cliente final ingresa al laboratorio. Entonces, como primera actividad podemos ver, por ejemplo, hacer la recepción de este medidor a partir de lo que vamos a generar ciertos registros y vamos a basar esta actividad en documentos, o sea, en los procedimientos, las reglas del proceso, y lo vamos a realizar de acuerdo a las especificaciones y a las tareas que cada persona va a realizar dentro del laboratorio, ¿no? Entonces, por eso hablábamos que es muy importante determinar cuáles son los roles y las actividades y las tareas de cada persona que está dentro de lo que es el sistema. Bien, entonces vamos con la actividad primera, hacemos la recepción de nuestro medidor y luego pasa al área técnica donde de acuerdo a la norma que se ha establecido y a los procedimientos también establecidos, se va a realizar la actividad de el ensayo y la calibración del medidor de acuerdo a los parámetros y a los requerimientos que se solicitan, ¿no? Luego, al terminar ese proceso, se va a iniciar esta otra actividad, y la actividad en este caso va a ser que ya hemos terminado con la calibración, el ensayo, hemos sometido a nuestro medidor a todas las actividades necesarias y ya vamos a tener los resultados Se ha callado la mami. Lo que ese sería el elemento de salida de nuestro servicio, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, todas las actividades están íntimamente relacionadas. Si tenemos alguna dificultad o algún problema en alguna de estas actividades o tareas, de manera conjunta vamos a afectar a todo el proceso en sí. Por eso es importante, y eso nos habla la norma, que tenemos que hacer la gestión de procesos a partir de identificar las actividades claves y además de poder hacer seguimiento de aquellas y por sobre todo controlar lo que está pasando dentro de cada actividad y cada tarea. Entonces, como podrán ver, todo lo que está dentro de lo que es la norma está relacionado entre sí, como habíamos hablado al principio, lo que son el funcionamiento de un sistema. Bien, estos son los elementos de un proceso. Vamos a tener la entrada, los elementos de entrada, en este caso nuestro medidor, las directrices, cuáles son las normas y las pautas y los principios que vamos a realizar dentro de este proceso, los recursos, que en este caso serían los recursos humanos, los técnicos, y además los recursos de equipamiento y de condiciones ambientales que ayer habíamos hablado. Y la salida es el resultado con un valor agregado, ¿no? Tenemos nuestro medidor sin calibrar en el inicio, en la entrada, y al final tenemos como salida
un medidor que hemos sometido a calibración y ensayo y vamos a obtener los resultados. Ese es el valor agregado por el cual, va a determinar la existencia, en este caso, del laboratorio. Bien, estos son los procesos que se desempeñan a partir de lo que es la norma 17025. Tenemos un ítem de ensayo de calibración, que es un medidor, y bueno, en el caso de Oruro, no se hace muestreo. Entonces, vamos a preparar el ítem. En este caso, vamos a preparar el medidor. En este caso, por ejemplo, vamos a sacarlo de su embalaje, vamos a ver si son medidores que se han recogido de los usuarios, entonces se procederá a su limpieza, ¿no? Y de acuerdo a la normativa y a los procedimientos establecidos, se va a preparar el ítem. Y se va a realizar la calibración y ensayo, y vamos a tener la liberación del ítem, ¿no? Ya sea si encontramos que este medidor está conforme o no conforme dentro de los parámetros establecidos. Bien, aquí es todo el proceso que habíamos comentado, y acá a continuación están todos los procesos de apoyo que van a sustentar la confiabilidad de los resultados que estamos, de la calibración y del ensayo que estamos realizando, ¿no? Entonces, eso es a partir de generar registros técnicos, el control de los datos de información. Tenemos acá el apoyo de todos los recursos que se han establecido, y sobre todo el apoyo de la alta dirección. Entonces, todos estos procesos de apoyo, ¿qué van a hacer? Van a ayudarnos a controlar que nuestro proceso no se salga de los parámetros establecidos. Y si de alguna manera hay una desviación, ya sea de los resultados o del proceso en sí, entonces a partir de los procesos de apoyo vamos a poder identificar dónde se ha suscitado la desviación que se ha suscitado, ¿no? Entonces, todo proceso no es lineal, ¿no? Es un proceso que va a recibir de alguna manera retroalimentación, ¿no? Entonces, no termina al entregar en este caso, el informe de ensayo del medidor, ¿no? Sino que bien nos permite, a partir de la gestión de la calidad, Estimados colegas, tenemos una dificultad con el audio. Estamos tratando de... Sí, tengo aquí la presentación. ¿Y si vienes acá? Un segundito, por favor. Le voy a dar mi computadora para que continúe con la presentación. Ya, ven pues, Vidita. A ver, yo te voy a ir a Monterrey. ¿dónde está la presentación? Ahí está, aquí abajo.
Bien, ahora sí me escucha. ¿Me escucha? Ok. Bien, entonces vamos a continuar con esta gráfica de los procesos que eh, son los que van a gestionarse a partir de la norma 17025. Bien, entonces tenemos todo el proceso que de alguna manera no termina y no es solo lineal, ¿no? Sino que va a tener procedimientos y procesos de apoyo, ¿no? Que vamos a ir conversando a partir de esto. Bien, entonces vamos a hablar de los requisitos de la gestión de la calidad dentro de lo que es la norma 17025, a partir de lo que es la gestión de procesos. Entonces, lo que nos solicita la norma es que el laboratorio va a establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión que sea capaz de apoyar y demostrar el logro coherente de los requisitos. Y por sobre todo asegurar la calidad de los resultados del laboratorio. No, el sistema de gestión de la calidad no es más que el apoyo y el sustento de que el laboratorio funciona de manera adecuada y además va a cumplir con todos los requisitos establecidos. ¿Para qué? Para asegurar la calidad de los resultados, es decir, para que sean confiables y no sean refutables, ¿no? O sean dudosos. Entonces, esta es la finalidad del sistema de gestión de la calidad. Bien, para esto, como nos dice, ¿no? La frase popular, documentos y papelitos cantan, ¿no? Entonces tenemos que desarrollar un sistema de documentación a partir de lo que es, por ejemplo, las políticas y los objetivos de la organización, en este caso del laboratorio. Entonces, lo que nos solicita la norma es que a partir de la organización, en este caso la organización matriz que es de Oruro, entonces nos tiene que apoyar en el establecimiento de políticas y objetivos que van a abordar la competencia y la imparcialidad y la operación coherente del laboratorio. Este compromiso parte de lo que es la alta dirección. Y la alta dirección, como estamos hablando de lo que es un sistema dentro de otro sistema, entonces la alta dirección se va a comprometer con la implementación del sistema de gestión de calidad y además con la mejora continua. Bien, entonces el sistema de documentación de la organización, en este caso del laboratorio, abarca lo que son los procesos, los sistemas, los registros, todo documento que sea establecido dentro del sistema de gestión de calidad del laboratorio. Es decir, vamos a tener bajo control todos estos documentos y estos registros que se van a ir generando dentro del laboratorio. Es importante que los elementos que conforman el sistema, en este caso el personal, tiene que estar involucrado y por sobre todo comprometido a, a conocer la documentación que se elabora dentro del laboratorio y además va a tener acceso a toda la documentación que es pertinente de acuerdo a sus responsabilidades. Bien, entonces dentro de lo que es el sistema de gestión de calidad, el sistema documental más bien, entonces se van a establecer esta jerarquía de documentos, ¿no? Aquí vemos en la cúspide tenemos a los manuales, que pueden ser los manuales de calidad, los manuales de procedimientos, inclusive los manuales de funciones. Tenemos los procedimientos que están documentados, los instructivos y acá tenemos los registros.
¿no? Todo aquello que el laboratorio va a generar, donde se registren las actividades que se realicen dentro del laboratorio. De esa manera, con todo este sistema de documentación, nos va a ayudar a que el laboratorio asegure la calidad de sus resultados. Bien, entonces el laboratorio debe asegurar que va a controlar los documentos, ya sea de internos o externos, que están relacionados a las actividades centrales del laboratorio. Es decir, cuando, por ejemplo, se hacen auditorías, lo que se verifica es que la vigencia de los documentos se evidencie que el personal se conozca los documentos siempre en la última versión. Entonces, esta es la parte que nos ayuda para poder controlar los documentos, ¿no? Que se manejen los documentos vigentes. El laboratorio dentro del control de documentos va a asegurarse que los documentos se aprueban, estén aprobados antes de ser emitidos, antes de ser utilizados por el personal autorizado. Los documentos, una vez que se elaboran y que se emiten, tienen que ser revisados periódicamente. Por ejemplo, si tenemos un procedimiento que está documentado y que en algún momento hemos visto a partir de la revisión y de la supervisión, hemos visto que no es viable este procedimiento, entonces se puede realizar los ajustes y los cambios necesarios para que este procedimiento refleje y sea viable para su aplicación, ¿no? Entonces, los documentos que se emiten dentro y que se utilizan dentro del sistema de gestión de calidad, es muy importante que reflejen de manera específica y clara lo que realmente se hace dentro del laboratorio, ¿no? Alguna vez en algún laboratorio pude ver que había ciertos procedimientos escritos, pero que en la práctica no reflejaban las actuaciones y las actividades del personal, ¿no? Entonces, esta parte es bien importante, que la documentación debe estar ajustada y realizada de acuerdo a la actividad y a las acciones del laboratorio en sí. Bien, entonces el control de documentos también nos obliga a que los documentos tienen que estar identificados, tiene que haber una lista de documentos vigentes, y de alguna manera hay que controlar el uso, el no intencionado de documentos obsoletos. Es decir, cuando se emite un nuevo procedimiento, por ejemplo, entonces lo que se hace es retirar toda la versión anterior y distribuir los nuevos documentos, precisamente para que no haya malas prácticas, ¿no? Los registros, ¿qué son los registros? En este caso, los registros son aquellos resultados que vamos a obtener de las calibraciones, ¿no? Vamos a tener un formulario en un formato, todos los registros, por ejemplo, del medidor que va a ingresar al laboratorio. Entonces, y en este registro tiene que evidenciarse todo lo que es la historia, llamemos así, ¿no? De qué es lo que ha pasado con en este caso, en este medidor, desde que ha entrado al laboratorio, ¿no? Entonces, este registro va a reflejar todos esos acontecimientos, todas las acciones y actividades por las cuales ha pasado este medidor. Y luego vamos a registrar también lo que son los resultados del ensayo de la calibración. ¿Con qué objetivo? ¿No? El control de registros tiene que ser muy claro y puntual, precisamente ¿para qué? Para poder volver si da el caso, volver a hacer el mismo ensayo o la calibración bajo las mismas condiciones que ha pasado el medidor, ¿no? Entonces,
Y estos los registros nos ayudan a poder evidenciar cómo se está desarrollando ese proceso de haber obtenido los resultados de la calibración y del ensayo. Y algo que no sé, que me olvidaba, ¿no? Que es importante, que estos registros tienen que ser muy controlados porque básicamente es el know-how del laboratorio, del resultado del know-how del laboratorio. Y este acceso tiene que ser restringido de acuerdo a las responsabilidades de cada que se han otorgado al personal y tienen que ser confidenciales, ¿no? Entonces, esto es de manejo interno dentro del laboratorio. Bien, otra parte importante que nos solicita la norma es, y esta parte es nueva, porque en la anterior versión no la contemplaba, es las acciones para abordar los riesgos y oportunidades. Dentro de una organización, como habíamos visto, un sistema va a ser dinámico, o sea, más o menos lleva, ¿no? Como el sistema de la vida, nace, crece, se reproduce y muere. Es dinámico porque es una entidad de, entre comillas, viva, ¿no? Entonces, al evolucionar y al ir cambiando, el laboratorio debe ser capaz, la organización debe ser capaz de poder identificar los riesgos del laboratorio en este caso y volverlas en oportunidades, ¿no? Precisamente para qué? Para facilitar este crecimiento y esta evolución en el tiempo, a partir del tiempo, del laboratorio. Entonces, si nosotros podemos identificar cuáles son los riesgos que amenazan de alguna manera al laboratorio, entonces se van a realizar ciertas acciones para poder subsanar estos riesgos y además poder de alguna manera aprovechar, si me permiten esa palabra, las oportunidades que rodea en este caso al sistema, ¿no? Entonces, también esto nos ayuda de alguna manera a la mejora continua de nuestro laboratorio. Bien, ¿qué es la mejora? Como les decía, nuestro laboratorio, nuestra organización es dinámica, va a cambiar. Entonces, lo lógico es que cambie para bien, ¿no? Que vaya mejorando. Este es el ciclo de los sistemas de gestión de calidad, ¿no? De que vamos a identificar de alguna manera nuestras oportunidades, vamos a implementar, vamos a revisar y vamos a ver qué es lo que vamos a aplicar para que implementemos una mejora. Y esa mejora parte desde inclusive la percepción de los clientes externos. También la mejora oportunidades de mejora se pueden encontrar en el mismo personal que está dentro de nuestro laboratorio. ¿Por qué? Porque ellos están a diario con estas tareas y pueden identificar em, ciertas oportunidades o ciertas acciones para poder mejorar, para que, por ejemplo, nuestros procesos sean un poco más fluidos, para tener una mejor atención a nuestros clientes, ¿no? Entonces, esa retroalimentación que hace en el sistema de gestión de calidad nos ayuda a la mejora. Otra parte importante son las acciones correctivas. Entonces, cuando ocurre una no conformidad, muchas veces el laboratorio piensa que cuando ocurren no conformidades estamos yendo mal y eso no nos va a ayudar, más bien nos va a poner un puntaje negativo. Al contrario, las acciones correctivas, ¿qué nos permite? Nos permiten que el laboratorio va a identificar las fuentes de desviación o de errores que se puedan cometer, que tal vez se cometen dentro del sistema, precisamente para poder controlarlas y corregirlas. Por ejemplo, dentro de lo que es eso bien, una auditoría dentro de un laboratorio químico de minerales, entonces
hacían el ensayo bueno, un mineral, no recuerdo, pero empezaron a sacar resultados que no estaban dentro del parámetro establecido, ¿no? Entonces, bueno, se pensó que era el lote el problema, pero otra vez seguían, y ese error seguía continuo en las siguientes muestras, hasta que, bueno, vieron que había muchos trabajos no conformes, o sea, que estaban de acuerdo al aseguramiento de calidad y al control que se realizaba, las curvas estaban muy extrañas, ¿no? Entonces, ¿qué había pasado? Había pasado que una de las balanzas analíticas se había desconfigurado, ¿no? Entonces, ahí pudieron observar que el problema era en una parte del proceso y bueno, observaron qué había pasado, lograron controlar el evento y establecieron acciones correctivas, es decir, vieron, ¿no?, que la balanza analítica estaba fuera de los parámetros establecidos y bueno, una acción correctiva en ese momento fue cambiarla y poner otra. Entonces, si tenemos todos nuestras acciones y nuestros procesos debidamente controlados, vamos a poder ver dónde se ha suscitado la desviación y vamos a poder plantear las acciones correctivas para que esta falla, esta desviación no vuelva a suscitarse. Entonces, las acciones correctivas también conlleva un proceso de investigación y de análisis, y para poder ver qué acciones son las apropiadas para que estas no conformidades no se repliquen nuevamente en el tiempo. Entonces, una parte importante del sistema de gestión de calidad dentro de lo que es la mejora, entonces nos solicita que esta investigación de las acciones correctivas también se debe realizar a partir de la conservación de registros como evidencia de la naturaleza de las no conformidades, de las causas y además de los resultados que se van a implementar a partir de estas acciones correctivas. Bien, otro apartado importante que muchas organizaciones, muchos laboratorios les tenemos un poco de temores a las quejas, ¿no? Entonces, más bien, las quejas son una oportunidad de mejora. Perdón. El laboratorio en algún momento tiene que contar con un procedimiento para poder recibir, evaluar y tomar decisiones acerca de las quejas, ¿no? Entonces, ¿quién nos va a retroalimentar en lo que a diario hacemos? Precisamente es el cliente, ¿no? Entonces, a partir en este caso, su cliente es la empresa, y que el cliente final o el usuario también puede de alguna manera retroalimentar la información de lo que el laboratorio está realizando a partir de la emisión de quejas. Entonces, la queja en realidad no es un puntaje negativo, no lo tomemos así, ¿no? Sino más bien está confirmando que la persona o el cliente está pendiente de lo que estamos realizando y de que nos va a dar una información valiosa a partir de la percepción del cliente de lo que estamos haciendo dentro del laboratorio. Entonces, la norma contempla de que las quejas son una fuente de mejora continua. Entonces, no hay que evadirlas, ¿no? Más bien hay que recibirlas con apertura para que nos están otorgando una información valiosa para que nosotros podamos procesar y podamos desarrollar tal vez nuevas acciones. El trabajo no conforme es cuando alguno de los procesos se desvía
de los procedimientos establecidos, ¿no? Entonces, el trabajo no conforme nos va a reflejar alguna omisión o desvío de ya sea de las acciones del personal o del equipo o de las condiciones ambientales, ¿no? Entonces, como todo está muy relacionado entre sí, los trabajos no conformes se van a registrar a la salida de lo que es todo el proceso. Bien, entonces el trabajo no conforme es una actividad que también va a estar definida en las responsabilidades y las autoridades del personal dentro de la organización. Por ejemplo, si el equipo por alguna el procedimiento de calibración por alguna situación de una alza de tensión, por ejemplo, em, va a afectar a la actividad de ensayo y calibración, entonces tenemos que contar con alguien responsable y con la autoridad necesaria para parar el trabajo para que no se arrastren estos resultados no conformes. Entonces, el trabajo no conforme va a surgir a partir de todos los controles y supervisiones que realicemos dentro de lo que es el proceso, el proceso en sí. Y de alguna manera, cuando observamos o podemos evidenciar un trabajo no conforme, de alguna manera hay que tomar acciones de informar y notificar al cliente de que ese trabajo tal vez tiene alguna observación. Como podrán ver, la actuación de lo que es el cliente, la información que el cliente final nos puede dar al laboratorio en sí, entonces es muy valiosa para que nosotros podamos retroalimentar la información y poder identificar cómo estamos desempeñando el trabajo dentro del laboratorio. Bien, todo este proceso, estos procedimientos dentro del laboratorio, la norma nos indica que tiene que contarse con un plan de auditorías internas. ¿A qué se refieren las auditorías internas? Es verificar que todas las acciones, todos los procesos y todo lo que estamos desempeñando dentro del laboratorio puedan ser verificadas y puedan ser supervisadas, ya sea por un personal externo al laboratorio, un auditor interno, entonces que de alguna manera no esté dentro del laboratorio. En determinado momento se dio esta controversia de ver si el mismo personal del laboratorio podría hacer las auditorías, ¿no? Entonces, lleva un buen tiempo preparar y formar auditores internos. Sí, efectivamente es válido, pero de alguna manera este personal interno que va a desarrollar, interno del laboratorio, que puede desarrollar auditorías internas, tiene que demostrar ¿cómo se dice? Tiene que demostrar que su imparcialidad ante las observaciones y ante el proceso de auditoría que va a realizar, ¿no? Entonces, en las auditorías internas, ¿qué va a hacer? Va a ser una revisión que generalmente se realiza una vez al año, donde se va a verificar que todo el laboratorio está conforme con los requisitos del mismo laboratorio dentro del sistema de gestión y los requisitos del documento de la norma. Entonces, las auditorías también nos van a ayudar a poder encontrar fuentes de mejora continua. Entonces, las auditorías internas son un proceso que el laboratorio va a tomar muy en cuenta a partir de la planificación, de la implementación y del mantenimiento de un programa de auditoría, donde va a incluir la frecuencia de las auditorías. En este caso, se sugiere que la norma y los criterios de evaluación nos decían que las auditorías tienen que realizarse por lo mínimo una vez al año, ¿no? Entonces, donde el laboratorio va a definir cuáles son los criterios de la auditoría y el alcance de cada auditoría, ¿no?
se puede, otra manera de hacer las auditorías también es de que el laboratorio programe una auditoría, por ejemplo, para el área técnica en una fecha, y también se puede hacer en otra fecha distinta una auditoría a la gestión de calidad, a todo el sistema de gestión de calidad, ¿no? Precisamente para asegurarnos los resultados, que todos estos resultados de la auditoría se informen a la dirección, a la alta dirección. Precisamente para qué, porque una de las tareas importantes de la alta dirección es hacer la revisión por la dirección. Una vez al año, después de haber realizado las auditorías, la dirección tiene la obligación de revisar el sistema de gestión de calidad y el funcionamiento del laboratorio. Y esto tiene que ser en intervalos planificados, precisamente para qué, para poder verificar que las políticas y objetivos establecidos dentro de lo que es el sistema de gestión de calidad se cumplan o se estén cumpliendo, ¿no? Entonces, las revisiones por la dirección se realizan a partir de, perdón, el cumplimiento de objetivos, el estado de acciones de las revisiones anteriores, cómo se está mejorando el laboratorio a partir del transcurso del tiempo. Y además es importante que la alta dirección conozca el resultado de las auditorías recientes, el estado de las acciones correctivas, ¿no? Entonces, toda esa información es un procedimiento, perdón, que se pasa a la, a la alta dirección. ¿Para qué? Para que se realice la evaluación de otros organismos y para que la alta dirección sea consciente de lo que está pasando dentro del laboratorio y poder tomar las acciones pertinentes al respecto. Bien, entonces esa es la parte de la gestión de calidad, del proceso de gestión de calidad, que de alguna manera nos va a asegurar que nuestro trabajo esté bien hecho y que sigamos trabajando con nuestro trabajo, ¿no? Y que hagamos todo lo que se haga dentro de la organización, se haga de una manera positiva y proactiva hacia el trabajo que sea un trabajo de calidad. Bien, muchísimas gracias. Pese a los inconvenientes, espero que bueno, toda esta información haya sido de su agrado, y por sobre todo que esta información sea importante para poder hacer la gestión dentro de su laboratorio. Como pueden ver, tal vez en documentos, cuando se habla de documentos, en la documentación en sí, parece una carga de trabajo extra, no sé, pero aunque no lo crean, este es bien, toda esta gestión y toda esta implementación de la norma es muy importante, y además es muy valiosa porque cuando ya uno entra en la dinámica de trabajar a partir de esto de la gestión de la calidad y de la gestión de calidad, sí, entonces se nos hace mucho más fácil los procesos, los procedimientos, o sea, es entrar en la dinámica, y todo eso va a fluir de manera adecuada. Bien, entonces conmigo es hasta esta parte. Muchas gracias. Entonces vamos a tener, espero tengamos otra oportunidad para poder compartir mayor capacitaciones dentro de en vivo, como se dice, ¿no? Entonces cuídense mucho y bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias a los asistentes, les quedo muy agradecido. Vamos si tienen alguna pregunta, alguna consulta, estamos atentos. El día de mañana continuamos y vamos a trabajar conmigo. Vamos a ver un poco más técnica la exposición. Entonces les pediría que estén un poquito más participativos
para que podamos hacer más desarrollo de esto, ¿sí? Muchas gracias, estimados colegas. Un gusto compartir con ustedes esta experiencia. Entonces, por el momento voy a ir cortando la grabación.